fotos de Montserrat Roig. Esta exposición la vio la entonces directora del Institut Català de la Dona, Joaquim Alemany, una política de las que se puede ser muy amiga. Yo soy muy amiga, siempre digo que la política me ha separado de gente, pero hay otra gente que, que la política me los ha acercado, porque este es el caso de Joaquim Alemany, que se portó excelentemente bien con Montse, que Montse también la quería mucho. Bien, pues vio la exposición y dijo, hombre, esto está muy bien, pero durará 15 días, un mes y no queda nada, ¿no? Esto se tendría que publicar. Entonces Pilar me llamó, oye Marta, ¿te gustaría ponerle un textito? O sea, haremos un librito, le pones un textito y tal. Pero yo me entusiasmé con la idea y fue esto, que esto ya es una segunda o tercera edición, a pesar de ser de un sitio, digamos, oficial que no suelen reeditar, ¿no? Y que es, o sea, yo me inventé esto, una presentación, sí, al menos queda lo que ha dicho la gente, tal. Yo tengo un poco de alma de... Bueno, en realidad yo estudié historia. Empieza con una cronología un poco comparada de su vida, su obra y tal. Y luego lo que dijo, los pies, son significativos los pies, etc. Y además con mucha suerte, porque a esto le han seguido 4 volúmenes más, de todos del Institut Català de la Dona, y cuando ya ni Joaquim Alemany era la presidenta. O sea, ha continuado hasta que ha llegado la nefasta crisis. Y la crisis lo acaba con todo, y no siempre, pues, la presidenta es como Joaquim Alemany, bueno, etc. Pero a ella le siguió María Aurelia Capmany. Ya ha habido una referencia a María Aurelia Capmany y les diré algo. Rosa era 5 años menor que Montserrat. Yo era 5 años mayor. Yo soy del 41, Montse era del 46, o sea, 5 años. Pero generacionalmente, esto de 4 o 5 años, a partir de los 30 ya no existe. Ya eres bastante... ¿No, Cristina? No existe para nosotros. No. Para los de 30 sí. Sí, pero quiero decir que se borra la diferencia. Sí, yo lo borro rápido. Yo creo que sí. Pero bueno. En términos editoriales, un libro descatalogado. Descatalogado, bueno. Pero yo siempre digo que hay una generación de mujeres catalanas a la cual pertenecía Montserrat y yo misma, que tuvimos una madre que era María Aurelia Capmany. En mi caso podía serlo porque era del 18, de 1918, y mi madre era del 18. Y cuando los presenté, además, se cayeron muy bien. Bien, pues, pero decía, era una madre, pero a diferencia de nuestras madres biológicas, fumaba, bebía y salía de noche. Esta era María Aurelia Capmany. Es una mujer muy apta, como novelista también, y aquí entramos en otro problema, lo que ha significado, digamos, la narrativa en catalán, así como en poesía, aparte de los siglos oscuros, aquellos entre Ramon Llull, digamos, y Jacint Verdaguer, pero hay en catalán, naturalmente. Como cuando digo catalán, digo bona vesprada, y estoy pensando en Joan Martorell, etcétera, etcétera. O sea que hay una tradición muy buena. Esto siempre les enfada mucho a los alemanes. Yo en un congreso en Berlín dije, no, claro, cuando ustedes, porque sabido es que cuando Goethe escribió con ambición literaria, la lengua alemana que conocemos hoy tenía su edad. O sea, y cuando dices esto, yo digo, y en cambio nosotros no, tenemos la Edad Media, somos menos conocidos que los alemanes, pero uy, tenemos mucho. Y claro, por poco bueno, lo pasé, querían echarme, vaya. Pero bien, pero pensemos una cosa, en cambio, que hay la Renaixença, pero que es básicamente poesía, excepción hecha de Raimon Casellas y Narciso Oller. La bogería, la locura, es una gran novela del 19, indudablemente, muy admirada por Zola y estas cosas. Pero hay un ensayo que fue una conferencia en el Ateneo barcelonés de 1925 del gran
teórico y gran poeta, por otra parte, Carles Riba, que se titula Una generació sense novel·la, o sea, del 1925, a la que asistió, pero claro, no, el Yates lo copia de Riba, cuidado. No, que Alan Yates alude a ese título para alude, hacer un ensayo. pero fue de esto. Una conferencia a la que asistió una señora enmascarada bajo un seudónimo de hombre, Caterina Albert, que es más conocido como Víctor Català, ¿no? Que publica en 1905 Solitud, una novela impresionante, traducida inmediatamente al alemán, al castellano, etcétera, 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 muy de esto. O sea que algo había, pero necesitamos las modernas de Barcelona, años 30, que es cuando sale pues la primera Rodoreda, ¿no? Claro, el 34, la Rodoreda, que era tan ambiciosa como Montse, y digo ambición como una cualidad, yo también soy ambiciosa, o sea, no lo digo como grimpa, no, hay que tener ambición, si no quédate en casa, ¿no? Vale, pues el 34, Mercè Rodoreda, que quería ser como Montse, una escritora total, ¿no? Periodismo, tal, cual, al mismo tiempo tomaba clases de catalán porque no sabía escribirlo. Y por otra parte, no olvidemos, Montse Roig era una universitaria, pero Mercè Rodoreda no llegó ni a segunda enseñanza. Yo de todas maneras siempre digo que tres admiradísimas autoras a las que me he dedicado muchísimo, nunca llegaron a segunda enseñanza. Son las siguientes por orden cronológico. Virginia Woolf, que fue enseñanza en casa, en una casa especial, de todas maneras, con una biblioteca extraordinaria y lo que queramos, pero no. Por esto, cuando le querían dar honoris causa en las universidades, dijo que ni hablar, que una sociedad que había permitido que ella no estudiara, ¿para qué quería ser doctor honoris causa? La segunda es Mercè Rodoreda, 1908, nació en 1908. Hay una carta de su madre, yo soy biógrafa de Mercè Rodoreda, por cierto que está traducido al castellano, mi biografía, Mercè Rodoreda y su tiempo. Pues bueno, eran clase media que siempre tenían problemillas de dinero, y hay una carta a su hermano, que luego será el marido de Mercè Rodoreda, o sea que por aquí, déu-n'hi-do, en que dice, hoy no, la niña ya no irá más al cole, porque estudia tanto y tal que se pondría enferma. En lugar de decir no tenemos dinero, pues era un eufemismo. Pero total, que se le acabó a los 12 años o algo así. Y la tercera, por díscola y tal, por colonial y el que sea, y que me honró también con una gran amistad, fue Doris Lessing. Doris Lessing a los 13 años ya dijo que basta de colegios católicos de Zimbabue, bueno, del actual Zimbabue, Rhodesia del Sur y tal, y bueno, solo fue premio Nobel, ¿no? Y bien, con una obra impresionante, ¿no? O sea que, bien. Pero bueno, Mercè Rodoreda el año 34 escribe en una revista minoritaria y hace entrevistas, o sea, como Montse Roig, hace entrevistas. ¿Y a quién entrevista el año 34? A un escritor que no es nada desdeñable, el señor Tomàs Roig i Llop, el padre de Montse Roig. La entrevista el año 34. O sea que esto es seguro, porque a mí me sorprendió mucho cuando Montse y yo, ella fue más prematura que yo. Yo mi primer libro de poemas lo publiqué en el año 69. También debo decir, y no sé si Ignasi estará de acuerdo en ello, que en aquel momento, mi libro tenía que salir el 68, salió el 69 y tal, pero escribir en catalán poesía o narrativa o lo que fuera, tenía prestigio social. Con la transición se acabó el prestigio social. No sé qué, hay muchas víctimas de la transición, de verdad, o sea, piénsenlo un poco. Y parlamentarismo y poesía. Sí. No, y poesía y otras cosas. Pero total, que Montse Roig se dio a conocer el 70, con el premio, para la narrativa en catalán, la secuencia era, primero ganas el Víctor Català, que por cierto, y esto logré saberlo y podérselo aún contar a Montse, parecía que lo daba una editorial de esas, la primera que volvió a publicar en catalán en los años 40, Selecta y esas cosas.
que va, lo pagaba la propia Caterina Albert de su bolsillo. Y yo lo he visto, o sea, porque dentro de este grupo de retratos, pues la última hice Caterina Albert, ¿no? Y estaba moviendo su fondo con el sobrino, bueno, estas cosas. Pero en fin, eso tiene. Pero ya nos da una idea de quién era Montserrat Roig. Ella estaba encerrada en Montserrat. No sé si recuerdan una protesta que hubo tal, bueno, que fue el año concretamente 70, que ella misma, con gran sentido del humor, decía: entré en Montserrat como licenciada en Filosofía y Letras y salí escritora, porque cuando estaba encerrada en Montserrat se sabe, porque había algún teléfono o algo con los monjes, que ha ganado el Víctor Català, que es el primero. Luego ganará el Sant Jordi, el Sant Jordi que no ganó Mercè Rodoreda con la Plaza del Diamant el 59, esta es otra, etc. Pero claro, Montserrat Roig tiene delante suyo, y ella en alguna ocasión, a la muerte de Mercè Rodoreda lo dijo, dice: quizás la he seguido demasiado. No, yo creo que hizo muy bien siguiéndola. Pero de la misma manera que ¿qué novelas, ahora que aquí hay este libro que me acaban de regalar sobre la guerra civil y tal, pues la guerra civil en Cataluña hay dos novelas importantes, naturalmente. Una que es de Macrocosmos, que es la de Joan Sales, Incierta Gloria, y luego el microcosmos, es decir, el mundo visto desde el ámbito privado, que es la Plaza del Diamant. Es la gran novela de la guerra civil. Adiós, Rosa. Pero, o sea, Montse tiene esto. Y, de todas maneras, la Plaza del Diamant, cuando finalmente se publica el 62, el éxito lo empieza a tener con el boca a oreja. No hay prensa en catalán, no hay radio en catalán, no hay televisión en catalán, no hay nada. O sea, publicar un libro era casi... pero bueno, cuando Montse ya llega gana el de esto, pero tiene delante una Mercè Rodoreda que no solo que va publicando, y esto es, y a la que entrevistó, y es curioso porque yo los 3 últimos años de vida de Mercè Rodoreda ahora he visto, se ha publicado cartas y aparte que hice la biografía el 2005, la publiqué, etcétera, que la persona que más vio en Cataluña fui yo. Por ejemplo, yo estaba a su lado cuando murió en la clínica Muñoz de Girona, una clínica que ya no existe, por algo sería, ¿no? Por algo sería. Y era muy divertido porque yo era el jamón dulce del sándwich. Rodoreda me preguntaba por Montse, que si el chico que va con ella, que no sé qué, que no sé cuántos, se escribe. Montse me preguntaba sobre la Rodoreda. Yo claro, para las dos era muy conveniente, porque yo era poeta y no había problema. Montserrat Roig le tenía, digamos, el respeto y miedo que se tiene a una gran escritora mayor, mucho mayor que ella, naturalmente. Y la Rodoreda le tenía la envidia de ver a la joven que promete y que va dando frutos. Yo estaba en medio. Era divertidísimo, porque me utilizaban las dos. Yo encantada, ¿no? Pero era así. Por otra parte, claro, otro mérito. A mí me sigue sorprendiendo mucho Montserrat Roig. Me sale siempre. Con esta biografía de Verdaguer me ha salido Montserrat Roig. La última cosa que hizo, y que no es lo mejor suyo de todas maneras, fue una obrita de teatro, La señora Clitomestres, ¿no? Vale. Pues, ¿qué hay en La señora Clitomestres? Uno de los más desgraciados poemas de Verdaguer que tiene de sublimes, El amor d'Amara, que imita a un francés, al Quinet y esas cosas. Pues está en Montserrat Roig. Claro, pensemos que su padre, ella tuvo actividad política y de izquierdas, su padre era un conservador, pero había sido al mismo tiempo secretario, era abogado, había sido secretario de Grau de Liós, de Bofill y Matas, uno de los grandes poetas del noucentisme en el despacho con él.
O sea, claro, a mí me sorprendió mucho que la conocía ya desde los años 60, Montse, porque nos conocíamos más en aquel momento. Los que escribíamos, digamos, era más de esto. La riqueza que tenía de lengua catalana, porque ella, como yo, toda mi enseñanza fue en castellano. O sea, yo decidí ser poeta catalana. En la universidad, hasta el final, era en castellano, o sea, por tanto, era sorprendente. El Martí de Riquer y Badía Margarit Sí. nos daban las clases en castellano. Sí, sí. Es que no. Yo realmente, cuando decidí escribir, me iban a publicar mis primeros poemas y en Cuba, en una revista, y decidí que no. Fue como la caída de San Pablo, del caballo. Y entonces me compré la gramática de Pompeu Fabra y la leí 7 veces. Porque claro, yo en mi casa siempre habíamos hablado en catalán, pero la correspondencia con mis padres, cuando estaba fuera de viaje o yo qué sé, queridos papás, cuando en la vida les había dicho papás, eran pare y mare, y jamás, y mi madre me escribía en catalán, en cambio, con faltas, seguro, tal, porque tampoco tenía una gran educación, pero quiero decir, o sea, cuando se bromea con esto de la lengua, a mí me siente muy mal, porque ha sido un esfuerzo. Yo no tengo colegas francesas o inglesas o alemanas que se hayan tenido que comprar una gramática para ser autoras, o sea, y este fue el caso. Pero, por ejemplo, con Montse, además, luego coincidimos. Montse daba la impresión que iba muy rápido. Debe haber algo en el aire de que iba a morir joven, ¿no? El hijo, fue madre muy joven, publicó muy joven, empezó a publicar muy joven, viajó más que nadie en aquel momento, también muy pronto. Todo, menos mal, ¿no? Menos mal. Pero, por ejemplo, yo coincidí con ella y tuvimos una comida de esas filosóficas tremendas, porque ella, el curso 72-73, fue lectora de español de la Universidad de Bristol. Yo, del 72 al 74, fui de la Universidad de Nottingham. Estábamos lejísimos. Pero nos coincidimos en una cosa que se llama la Anglo-Catalan Society en Londres, que es anterior a la Hispanic Society y que se reúne cada año, y que entonces reúne pues a toda la gente catalanes que viven aquí o catalanófilos ingleses, etcétera, etcétera. Y luego era por la mañana, un domingo por la mañana, y tuvimos una conversación de lo más filosófico, que es algo que te pasa cuando coincides con alguien en el extranjero, digamos. Te salen cosas. Pero a mí, yo pensé que estaba perdiendo absolutamente el tiempo, porque estaba muy obsesionada, era el año 73, estaba muy obsesionada en ir a la librería del libro extranjero de Londres en aquel momento, Grant & Cutler, para comprar unos libros sobre los campos nazis, a pesar de que yo soy una neosionista, siempre, o sea, es un tema que me interesaba mucho, pero pensaba, hombre, estando aquí con esta rica literatura inglesa, qué pérdida de tiempo dedicarse a esto. Y luego vi que la equivocada era absolutamente yo, porque si hay un libro seminal, no solo de narrativa, de Montse Roig, es precisamente lo que Ross ha dicho, que en castellano se le puso el título de esta película Nacht und Nebel, Noche y Niebla, pero los catalanes en los campos de exterminio nazis, o sea, es esto, y que es una obra que se realiza. Por otra parte, tenía otro gran espejo, Montserrat Roig, los libros, el travelogue, ¿no? El libro de viaje. Su aguja dorada, que está traducida, que es su estancia, que ya publicó en Rusia, en la Rusia soviética, la URSS, ya publicó, porque pasó aquí un tiempo, mi viaje al bloqueo, el bloqueo del actual San Petersburgo, que en aquel momento era Leningrado. Bien, por ejemplo, debo decir a favor de ella, a mí me entusiasmó el libro La aguja dorada, hice un artículo en La Vanguardia, etcétera, también la entrevisté por radio o algo así, porque me gustó muchísimo el libro. Y por ejemplo, Montse Roig en el libro va con más cuidado,
siendo una persona de izquierdas, pero critica a la URSS totalmente y tiene razón. O sea, yo recuerdo que cuando salió este libro, un amigo mío muy inteligente, periodista y tal, había ido de viaje con su mujer a Moscú. ¡Oh, el metro de Moscú! Dices, bueno, ¿y de qué te sirve, no? Bueno, sí que sirve el metro, pero no había crítica. Tú decías que era horroroso la RDA. Yo viví 2 veces en Berlín y el paso a la RDA era tremebundo. Y no, porque no, es una economía boyante. Cuando cayó el muro se vio lo boyante que todo aquello era. O sea que Montse podía tener mucho espíritu práctico. Pero para acabar, porque podría ser eterna, yo diría que, como ya se ha lamentado Rosa, a mí la novela de Montse que más me gusta, sin despreciar las anteriores, es esta, La voz melodiosa. Y me da mucha rabia porque es la última. Es cuando, así como... Sí, también, ¿ves? Y no hemos hablado por teléfono, decir, diré esto. No, y que merecería. Hay una versión castellana, además, de un traductor de lujo, José Agustín Goytisolo. O sea, merecería, en catalán merecería ser texto de escuelas, y no lo es. O sea, el problema empieza ya en Cataluña. Y fuera de Cataluña, pues esta versión de José Agustín no la he visto, pero seguro que está muy bien. José Agustín es traductor básicamente de poesía, que es mucho más difícil que traducir la prosa, y es un valorado traductor, ¿no? Aparte de ser poeta él mismo, ¿no? O sea que, y para mí me ha resultado muy emblemático volver a la novela, que debe ser ya la 3ª vez que la he leído, porque precisamente su dedicatoria dice lo siguiente, voy a traducir. Para Marta, de quien envidio, entre paréntesis, sanamente, el aliento poético y con quien me une la literatura y la amistad. Tal, Montserrat, 8 de junio del 87, en el avión de camino a Madrid. Que coincidimos contigo, ¿te acuerdas? Y que yo recogí a mi perra. La delegación del gobierno de la Generalitat. Fue una comida. Pero es así como en las novelas anteriores, estando mucho al día. Siempre regresabas con un perro. Con una perra. Yo he tenido 2 perras madrileñas. Y siempre se las llevaba. Ahora es empordanesa la actual, pero nacidas en Madrid 2. Bien. Pero así como, digamos, sigue una línea, de la misma manera que creo que Quanta guerra es la mejor novela de Mercè Rodoreda, muy superior a La Plaza del Diamant, muy superior a Espejo Roto, muy superior a las otras, y que dentro de 30 años sea lo que dirá todo el mundo, que la mejor es Quanta guerra, y que también fue una lástima, murió a los 70 y pico de años, tampoco podía haber vivido un poco más. Doris Lessing llegó a los 90 al menos por aquí. Pero así como Montserrat, las anteriores, siendo notables, son novelas más, yo diría más clásicas, ¿no? Más de narrativa del 19, de presentación, desarrollo, desenlace final. Esta es, pero y además, si La Plaza del Diamant es la novela de la Guerra Civil, para entender la Guerra Civil en Barcelona hay que leer La Plaza del Diamant. Para entender los años 60 hay que leer La veu melodiosa. Pero además, fíjense, incluso son 150 páginas. O sea, es una novela que se parece más a una novela de Virginia Woolf, a una novela modernista en el sentido anglosajón, que a un de esto. No sé, a mí ya digo, Montse Roig, no digo que cada día hable con ella, pero sí, un último artículo que escribí sobre este horror, que es Los refugiados, pensé tantísimo en ella, que digo, o sea, bueno, la tesis, no les voy a contar mi artículo, que era en una revista valenciana, por cierto, El Temps. Si el pensador alemán Adorno dijo aquello, que después de Auschwitz ya no era posible la poesía lírica,
yo con esto de los refugiados ya no sé si es posible nada. Y lo digo como homenaje a Montse, con quien pensé muchísimo al escribir este artículo.